nos metemos de lleno en el capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Vamos a explorar cómo define al sumo sacerdote, cómo aplica esto a Cristo de una forma muy particular, y también hay una llamada de atención importante sobre el crecimiento espiritual. El texto arranca describiendo al sumo sacerdote humano, ¿verdad? ¿Qué características tiene y por qué son, digamos, relevantes? Exacto. Lo primero es que se elige de entre los hombres. Su función principal, pues, es representar a la gente ante Dios. Y para eso ofrece dones y sacrificios por los pecados. Pero fíjate, algo clave es que puede ser compasivo. Ajá, compasivo ¿por qué? Porque él mismo está, digamos, rodeado de debilidad. Conoce la fragilidad humana de primera mano. Y esto es importante, porque por eso mismo tiene que ofrecer sacrificios no solo por el pueblo, sino también por sus propios pecados. Claro, no está exento. Para nada. Y otro punto fundamental. Nadie se arroga este honor. Tiene que ser llamado por Dios, ¿eh? Como Aarón. O sea, hay un llamado divino específico. Entiendo. Es un modelo muy humano, con esa necesidad de empatía que nace de la propia flaqueza y la importancia del llamado de Dios. Justamente, esa humanidad es central para la empatía, pero también subraya su propia necesidad de expiación. Y el llamado divino, bueno, evita que alguien se ponga a sí mismo en ese lugar tan sagrado. Esto prepara el terreno para lo que sigue. Y ahí es donde la cosa se pone, muy interesante. El texto pasa a Cristo y dice que él tampoco se autonombró sumo sacerdote. No para nada. Fue Dios quien lo designó. Le dice, tú eres mi hijo, hoy yo te he engendrado. Y también cita otro salmo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí entra esta figura, Melquisedec. Sí, Melquisedec. Esa figura un poco enigmática del Antiguo Testamento. Rey y sacerdote, pero de un orden distinto al de Aarón y la tribu de Leví. Este orden de Melquisedec apunta a un sacerdocio, digamos, superior y eterno. No depende del linaje, sino de una designación divina directa y única. Es un tema que el autor va a desarrollar mucho más. Y además se menciona algo muy conmovedor de Jesús, ¿no? Sus oraciones en vida, intensas, con fuerte clamor y lágrimas, dice. Sí. Eso muestra la profundidad de su humanidad, de su encarnación. Y que, aunque era hijo, aprendió la obediencia sufriendo. Es fuerte pensar en eso, ¿no? Aprender obediencia a través del padecimiento. Totalmente. Su sufrimiento no fue algo accidental. Fue el camino por el cual su obediencia se probó y se manifestó plenamente. Y es a través de esa obediencia, en medio del sufrimiento, que fue perfeccionado. O sea, llevado a cumplir su propósito como fuente de salvación eterna. Su experiencia humana es parte integral de su obra. Entiendo. Entonces, esa perfección lo convierte en fuente de salvación eterna, pero dice para quienes le obedecen, la obediencia vuelve a aparecer. Precisamente, hay una conexión directa. La obediencia de Cristo es el modelo y el fundamento, y la obediencia de quienes creen es la respuesta necesaria para, digamos, recibir esa salvación. Pero justo ahí, cuando uno espera que explique más sobre Melquisedec, el autor como que pisa el freno, ¿no? Sí, totalmente. Hace una pausa y dice algo como, oigan, tenemos mucho que decir sobre esto, pero es difícil de explicar. ¿Y por qué difícil? Porque, dice él, ustedes se han vuelto tardos para oír. Es muy directo. Les dice que ya deberían ser maestros, pero que necesitan otra vez lo básico. Usa esa metáfora de la leche y el alimento sólido. Exacto. La leche, que son las enseñanzas elementales, para los que son como bebés espirituales. Y el alimento sólido, las verdades más profundas, para los maduros. ¿Y quiénes son los maduros según el texto? Aquellos que, por el uso, por la práctica constante, han ejercitado sus sentidos para discernir el bien y el mal. O sea, la madurez no es solo conocimiento, es discernimiento práctico. La dificultad para hablar de Melquisedec no está solo en el tema en sí, sino en la falta de madurez de los oyentes para, digamos, asimilarlo. Es una llamada de atención fuerte, entonces, a no quedarse en lo básico. Es una exhortación clara a crecer. La madurez espiritual es necesaria para manejar verdades más complejas y desarrollar un juicio moral y espiritual agudo. Sin eso, se pierden aspectos importantes. Bien, entonces, resumiendo un poco, Hebreos 5.
Vimos el modelo del sacerdocio humano, necesario, compasivo, pero limitado por la debilidad. Ajá. Luego, la figura de Cristo como sumo sacerdote, superior, designado por Dios según un orden eterno, el de Melquisedec, y perfeccionado a través del sufrimiento y la obediencia. Exacto. Y finalmente, esta exhortación directa a buscar la madurez espiritual para poder entender y vivir estas verdades más profundas. Sí. Y queda flotando esa idea final, ¿no? Cristo es fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿Qué conexión profunda hay entre su obra completa, esa respuesta de obediencia que se espera, y la capacidad misma de entender estas cosas, que requiere madurez? Es algo sobre lo cual, bueno, vale la pena seguir pensando.